La camisa blanca. Béjar, Castilla la Vieja, invierno de 1611. El humo de los telares flotaba entre las tejas, mezclado con la bruma helada de las montañas. La villa prosperaba gracias a su industria lanera, y entre los nombres más respetados del gremio estaba el de don Isaac Hernández de Ulloa. Aunque nadie lo llamaba Isaac, su nombre de pila para el mundo exterior era Tomás. Había heredado el negocio de su padre, quien a su vez lo recibió del abuelo que, según decían los archivos, se había bautizado en 1492 por propia voluntad, pero en casa sabían bien que aquella voluntad nació entre lágrimas, amenazas y soldados armados frente a la sinagoga. Don Tomás no era un hombre cualquiera. Tenía acceso a los miembros del concejo, participaba en las procesiones del Corpus y contribuía al donativo para la cofradía del Santísimo. Su esposa bordaba paños con vírgenes en hilo de oro y sus hijos acudían al colegio de los jesuitas. Nada lo distinguía de un cristiano viejo, salvo por la camisa blanca. Cada viernes, tras el anochecer, se reunía con su cuñado y su hermana. Encendían una vela, se lavaban las manos en silencio y vestían camisas blancas recién lavadas, un antiguo símbolo de pureza heredado de tiempos en que podían celebrar el Shabbat sin temor. No rezaban en voz alta, solo miraban la llama y recordaban. Pero en 1610 el Tribunal Inquisitorial de Valladolid había enviado un comisario a Béjar. Se decía que una criada, despedida de mala gana, había denunciado a varias casas por guardar la ley mosaica. El rumor corrió más rápido que la lluvia y el miedo volvió a colarse por las puertas bien cerradas. Tomás sintió que las paredes de su vida se estrechaban, no dormía, comenzó a mirar con recelo a sus socios, a sus vecinos, e incluso al sacristán que lo saludaba con devoción. Su corazón era una cueva de ecos, y una noche, harto, rompió en llanto. ¿Cuánto más?, se preguntó. ¿Cuántas generaciones más tendremos que fingir, lavar la sangre con silencio, orar en secreto, renegar de nuestros muertos? Se levantó y fue al baúl donde guardaban las camisas blancas. Las sacó una por una y las arrojó al fuego. Su hermana gritó, su cuñado intentó detenerlo. ¿Quieres que nos descubran? No, quiero que me encuentren. Pero la cobardía, o tal vez la prudencia, fue más fuerte. A la mañana siguiente volvió a misa, se confesó y besó la mano del prior con humildad. Volvió a ser don Tomás, volvió a callar. Solo que ya no encendió la vela ni volvió a usar la camisa blanca.